Podríamos ir comenzando. Buenos días, estimados presentes. Bienvenidos a esta masterclass de Java realizada por Infobook. Bueno, estimados participantes, Infobook les da la bienvenida a esta emocionante masterclass de Java. Hoy nos hemos reunido para explorar y aprender distintas posibilidades que puede brindarnos este lenguaje de programación. Durante esta masterclass veremos conceptos fundamentales de Java, hablaremos sus características y descubriremos cómo este lenguaje puede impulsar nuestras carreras profesionales y proyectos personales hacia nuevas alturas. Así que sin más preámbulos, os invito, profesor, a comenzar con la clase. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Eh, bien, vamos a hacer una clase demo de cómo es el curso de Java que dictamos en Infopuc, ¿no? Entonces, he escogido para esta oportunidad un tema bastante interesante, que es el de conexiones a base de datos, ¿no? O sea, cómo debemos trabajar cuando tenemos que tener una aplicación que tiene que conectarse a una base de datos Java para poder trabajar, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de aplicaciones de tipo comercial o aplicaciones que tengan que manejar información tienen que respaldarse siempre en una base de datos, ¿no es cierto? El Java es un lenguaje de programación, se va a encargar de diseñar toda la parte de la interfaz, las reglas de negocio, todo lo que tenemos que hacer, pero tiene que complementarse con una herramienta que va a ser o va a manejar el repositorio de datos. Así sea una aplicación web, así sea una aplicación de tipo desktop, ¿no? Igual va a necesitar la base de datos, porque ahí se registra toda la información. Si es un tema de ventas, ¿no? Ahí estarán los productos, las ventas, todas las transacciones que se hagan. Si es un tema de recursos humanos, ¿no? Toda la información del personal estará ahí. Si es un sistema de logística, de almacén, pues toda la información siempre va a ir en un manejador de base de datos, ¿no? Entonces, uno de los problemas más importantes cuando diseñamos aplicaciones Java es cómo me conecto a esa base de datos para poder guardar información o poder extraer información, ¿no? Entonces, lo que se trata en esta sesión es explicarles cuáles son los pasos para poder crear esa conexión entre mi aplicación Java y la base de datos. Para empezar, las bases de datos van a estar o gestionadas por un manejador de base de datos, un gestor de base de datos se le llama, ¿no? Y en el mercado hay muchos. Para un tipo de base de datos que se llaman las bases de datos relacionales, ¿no? O sea, base de datos que están eh, conformadas por tablas y que están relacionadas entre sí, ¿no? Esas tablas tienen un diseño que impide que la data genere inconsistencias o haya redundancia de datos, ¿no? Eso es otro tema, eso es otro curso. Es un curso de diseño de base de datos que generalmente pues en la universidad toma un par de semestres, ¿no? Bien, pero el uso de esa base de datos no es un tema difícil, ¿no? O sea, leerlo una vez que las tablas están ahí. Y hay muchos gestores de base de datos en el mercado, desde gestores con licencia, o sea, pagados, gestores libres, gestores que manejan mucha información, como gestores de datos que manejan poca información, ¿no? Los más comunes, por ejemplo, que tenemos en el mercado, ¿no? Productos como, por ejemplo, el Sybase, ¿no? Sybase, un ratito. Ya. Productos como el Sybase, por ejemplo, o el MySQL SQL Server, ¿no? Que es un producto de Microsoft, o el Oracle, por ejemplo, también es un gestor muy utilizado. El Sybase o el MySQL, que también es un gestor que utiliza software libre, por ejemplo, hasta cierto punto. Y Access, ¿no? Digamos que es una pequeña base de datos de la suite de Office que se utiliza, ¿no? Generalmente, pues lo usamos para temas académicos más que desarrollar sistemas en producción, ¿no?
porque no tiene los niveles de seguridad que debería tener pues un Oracle, un SQL Server, en fin. Pero también tiene el mismo comportamiento. Entonces, tenemos por acá muchísimos gestores de base de datos, ¿no es cierto? Y por este lado de acá tenemos todo el tema de las aplicaciones Java, ¿no? Cualquiera sea el objetivo de esa aplicación Java, ¿no? Recursos humanos, logística, ventas, lo que sea. Entonces, el problema está de que esto es un mundo, el mundo del diseño de interfaces, y esto es un mundo de los datos. ¿Cómo nos conectamos? Se supone que cada fabricante de datos va a tener su propia forma de conectarse a sus bases de datos, ¿no? Cada quien ha diseñado la base de datos a su estilo, con sus diferentes herramientas de desarrollo de sus bases de datos, en fin. Entonces, sería pues muy tedioso, sería muy complicado que nosotros tengamos que hacer aplicaciones y adecuarnos a la forma como trabajan cada uno de estos gestores de base de datos. Sería una locura, ¿no? Tener que utilizar las librerías propias del Oracle, las librerías propias del MySQL, en fin. Y cada quien tiene pues diferentes formas de trabajo. Entonces, ¿qué se ha hecho con esto? Para poder tener aplicaciones que puedan trabajar con cualquier manejador de base de datos, lo que se ha tratado de hacer aquí es que todas las bases de datos deberían manejar un estándar, ¿no es cierto? O sea, hay entidades como la ANSI, por ejemplo, que ha trabajado con estas empresas que han generado estos productos para que haya un estándar. Y de ahí sale, por ejemplo, el lenguaje de programación SQL de ANSI. O sea, SQL es un lenguaje de consultas a una base de datos, ¿no? El SQL me permite enviar una orden a la base de datos, ya sea para consultar algo, para modificar algo en data o modificar la estructura misma de la base de datos. ¿Ok? Pero imagínense que yo tenga que hacer una aplicación aquí en Java y yo tenga que adecuarme a cada uno de esos SQL, porque cada manejador de base de datos maneja distintas versiones de SQL. Si bien es cierto, todas manejan el lenguaje SQL, pero cada una tiene su versión de SQL, ¿no? Es como que pues hablamos español en varios países, pero en realidad cada país maneja su propio español, ¿no? Y podría haber casos en que yo no entienda lo que me diga eh, alguna persona de otro país, ¿no? Así sea en español, ¿no? O de repente las palabras tienen otro sentido, o de repente pues las frutas se las nombra de otra forma, en fin. Entonces, nos vamos a entender, sí, pero no totalmente. Hay cosas que vamos a tener que aprenderlas. Entonces, ¿qué han hecho aquí? Han estandarizado también el SQL. Y hay un lenguaje que se llama el ANSI SQL, ¿no? Y cada una de las herramientas de base de datos nos indica, ¿no? Esta instrucción que tengo cumple con ANSI, esta cumple con ANSI, ¿no? Entonces, ustedes entran a la documentación de SQL Server, por ejemplo, ¿no? Entran a la ayuda técnica de su SQL, su dialecto de SQL se llama Transact SQL, por ejemplo, ¿no? Transact SQL. Cuando me dicen Transact SQL, me están hablando de el SQL que utiliza Microsoft, ¿no? Pero en ese Transact tiene dos tipos de instrucciones, las que cumplen el ANSI y las que son propias del SQL. O sea que yo las instrucciones ANSI, yo las voy a poder correr en cualquiera otra de estos servidores de datos y va a funcionar porque he escrito de manera estándar, ¿no? En cambio, si ejecuto yo una instrucción de SQL que no sea ANSI, entonces va a correr en la herramienta que la ha diseñado, pero no va a correr necesariamente en las otras, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que yo tenga que hacer una aplicación. Cuando yo hago una aplicación Java y le envíe instrucciones, por más que utilice SQL, voy a tener problemas porque esa instrucción SQL probablemente funcione en una o en otra, pero de repente no funcione en todas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pegarme al ANSI
SQL, ¿no? Yo voy a hacer un software y quiero que funcione con cualquier tipo de manejador de base de datos. Listo. Entonces tengo que pegarme al ANSI SQL. ¿Cuál es la desventaja del ANSI SQL? Es que me limita en cuanto a la forma de cómo debo de escribir, ¿no? Una instrucción me hace pensar un poquito más y ver si es que cumple el ANSI o no. Cuando tenga que probarlo, tendría que probarlo en 2 o 3 tipos de servidores de datos para ver si es que la instrucción que yo doy funciona. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con ANSI, con estándares? De que mi solución yo la voy a poder vender, por ejemplo, independientemente de cuál sea el manejador de base de datos que utilicen, ¿no? Cuando se vende un software, ¿no? Lo primero que preguntan, ¿y con qué base de datos trabaja? ¿No? Trabaja con Oracle, trabaja con SQL Server. Y a veces el que desarrolla el software tiene una versión de su producto para SQL Server, tiene otra versión del producto para trabajar con Oracle, en fin. ¿Por qué? Porque no trabaja con estándares, ¿no? La idea es tener un solo estándar. ¿Ok? Entonces, estamos hablando acá de 2 mundos distintos, el mundo de programación y el mundo de los gestores de base de datos. ¿Qué se ha hecho entonces al respecto para no tener que estar aprendiendo cómo trabajar con cada base de datos y tener una versión para cada una de los manejadores de base de datos? Pues se ha trabajado en algo que se conoce como el JDBC, ¿no? El JDBC es un conjunto de librerías, es un conjunto de, de archivos finalmente que potencian al Java, ¿no? Son las siglas de Java Database Connectivity, ¿no? O sea, el Java, pero son toda la parte de la conectividad a base de datos para ser usados por una aplicación Java. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues nos va a proporcionar acceso a varios. SGDB es sistemas gestores de base de datos, ¿no? ¿Qué me va a permitir? Establecer una conexión, o sea, cómo conectarme a estos servidores. ¿Ok? ¿Qué más? Permite manipular las bases de datos, ¿no? ¿Haciendo qué? Utilizando el lenguaje SQL. Pero recuerden, no es cualquier SQL, tiene que ser el estándar, el ANSI SQL, para que la cosa sea mejor, ¿no? Listo, y este JDBC es proporcionado por el fabricante del software, es decir, yo voy a tener librerías que el que ha diseñado el Access me lo va a dar. El MySQL, el SQL Server también tiene su producto y me va a dar por ahí la descarga de esos JDBC, ¿no? A eso le llamamos los drivers, ¿no? Los manejadores de base de datos. Si yo voy a trabajar en Oracle, voy a tener que adaptar mi máquina, descargarme los drivers de Oracle para tener mi JDBC para Oracle, ¿de acuerdo? Entonces, el JDBC me va a establecer un estándar. ¿Cuál es la ventaja del JDBC? De que yo voy a poder hacer aplicaciones transparentes, que no tengo por qué saber qué tipo de manejador de base de datos voy a tener. ¿Ok? Entonces, eso es mi aplicación Java y esta es mi base de datos y el JDBC me permite conectar estos 2 mundos. ¿Ok? Bien. Obviamente, el JDBC tiene el diseño como lo tiene cualquier entorno de trabajo con Java. Trabaja con objetos, ¿no? Entonces, los objetos más importantes que vamos a tener es, uno, el Driver Manager, ¿ok? El Driver Manager es el que va a manejar prácticamente todo. Y esto viene en paquetes, ¿no? Un paquete Java, SQL. Esos paquetes son librerías, en realidad, ¿no? Yo tengo una versión de Java, un IDE de Java, y ese IDE tiene un entorno estándar, ¿no? O sea, hace ciertas cosas, las básicas que hace Java. Pero si quisiera hacer más cosas, como por ejemplo conectarme a base de datos, voy a tener que enriquecer mi IDE agregando estas librerías, ¿no? El Java JSQL y el Java extendido, ¿no? También SQL. ¿Ok? Esto me va a permitir a mí
tener objetos. Recuerden que lo que estamos tratando de acceder es a un servicio de base de datos. O sea, vamos a acceder a un servidor de datos, ¿no? Y el servicio es como cualquier servicio que uno recibe, ¿no? Uno vive en un edificio y en ese edificio hay un servicio de energía eléctrica, ¿no? Ese servicio de energía eléctrica, ¿cómo lo puedo aprovechar? ¿Cómo lo uso? Tengo que conectarme, ¿no es cierto? Al sistema eléctrico. Y eso, pues, el servidor de energía eléctrica me va a proporcionar toma corrientes, donde yo voy a ir con un enchufe, me conecto y ya estoy utilizando ese servicio, ¿no? O tengo el servicio de agua, ¿no? ¿Qué hago para poder conectarme a ese servicio? Pues el proveedor del servicio me ofrece un grifo, un caño. Entonces voy, abro el caño y tengo acceso al servicio de agua, ¿no? O tenemos un servicio de internet inalámbrico, es un servicio también. ¿Cómo me conecto a ese servicio? ¿Cómo hago que mi celular o mi equipo móvil trabaje con ese internet inalámbrico? Tengo que conectarme, ¿no es cierto? Conectarme. Entonces, cualquier servicio que nosotros tengamos que trabajar, en este caso, por ejemplo, es base de datos, necesitamos conectarnos. Y esa conexión se hace a través de un objeto de conexión, ¿no? Si hablamos del servicio de electricidad, ¿cuál es el objeto de conexión? Un enchufe, ¿no es cierto? Mi enchufe es mi objeto connection. Si yo hablo de una conexión al agua potable, ¿cuál es mi objeto de conexión? El caño, ¿ok? Entonces, tengo que tener una conexión al servicio. A veces esa conexión se va a lograr dando un usuario y una contraseña, ¿no? Como el servicio de Internet inalámbrico, ¿no? Tengo que dar usuario y contraseña. Igual acá, si yo me voy a conectar a una base de datos, el que administra la base de datos va a tener que darme un usuario, me va a tener que dar un perfil, o sea, qué cosa voy a hacer en la base de datos y mi usuario y mi contraseña. Con eso voy a poder conectar. Luego, también, como es una base de datos, yo necesito un objeto que me permita mandarle instrucciones. Ese objeto se llama, vamos a poner por acá, es este objeto que está acá, que se llama statement. Statement de sentencia, ¿no? Sentencia o instrucción. Con ese objeto statement, yo voy a poder enviarle al servidor lo que requiero. Por ahí va mi requerimiento. Podría ser una consulta, un select, ¿no? Select, asterisco, from y el nombre de la tabla. O puede ser un insert, ¿no? Inserta este registro, ¿no? O un delete, borra este registro. Tengo que indicarle qué registro quiero borrar, de qué tabla y todo eso. Entonces, por aquí va la sentencia. Y esa sentencia no solamente, como en nuestro caso, que va a ser conectarnos para consultar o para modificar, sino que en algunos casos podría servir también para crear una tabla, para modificar un campo, es decir, hacer no solamente cosas que tengan que ver con manejo de datos, sino también con manejo de la estructura de la base de datos, cualquiera de ellas. Si yo estoy hablando de consultas, ¿no? O sea, yo estoy preguntándole, pásame todos los apellidos que comiencen con A. Yo necesito de mi lado tener otro objeto para recoger esos resultados. Porque si yo le hago una pregunta al servidor de datos, el servidor me va a responder enviándome los registros que cumplen esa condición que le estoy dando. Todos los apellidos que comiencen con A. Me va a enviar todos los Abantos, Araujo, Aliagas, todas las As. Y yo de mi lado tengo que tener una estructura que me permita recibir esos datos enviados por la base de datos. Esa estructura, ustedes podrán imaginarse, es como tener una hoja de Excel en memoria. O sea, una estructura que tenga filas y tenga columnas, ¿no? Para poder guardar ahí en memoria el resultado de la consulta. Entonces, ese objeto se llama el result set, ¿no? Y imagínense pues como si fuera una tabla de Excel, ¿no? Una estructura de filas y columnas, ¿no? Así, de esta forma. Para que yo pueda leer acá, voy a tener acá un cursor, un puntero.
que me va a permitir leer, por ejemplo, esta fila de acá, ¿no? La leo. Si quiero leer el siguiente registro, voy a tener que decirle, anda al siguiente registro, acá, ¿no? Hago un next y luego también leo acá, ¿no? Y así. O sea, para leer en el record set voy a tener que navegar, ¿no? Por esta estructura que está en memoria, ¿ok? ¿Listo? Y también tenemos acá el data source. El data source es la fuente de datos, ¿no? Este es la data propiamente dicha, ¿no? Está en el servidor. También se lo esquematiza como si fuera un objeto. Entonces, cuando yo quiero accesar a una base de datos, ¿no? Para nuestro caso, que va a ser para hacer un insert, o sea, insertar algo, modificar algo con update, borrar algo con delete o consultar con un select, ¿no? Estos son los 4 pasos que hay que dar. Primero, establecer una conexión con la base de datos, ¿no? Enchufarnos a la base de datos, ¿no es cierto? Luego, tenemos que crear un objeto statement. Este objeto nos va a soportar o va a recibirnos la consulta que quiero hacer, o la instrucción insert o la date. O sea, esto de aquí, esto que está aquí, va a ir acá, en este paso 2. ¿Ok? Una vez que tengo la instrucción, ejecuto la sentencia, o sea, envío la sentencia al servidor de datos. Y el servidor de datos me va a responder, ¿no? Y esa respuesta yo lo voy a tener que guardar en un result set, ¿no? Y luego, ese result set leerlo, hay que leerlo, ¿no? Pero para leerlo hay que recorrerlo, registro a registro, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora va a ser de una manera muy simple hacer estos 4 pasos. ¿Cómo hago esos 4 pasos en una aplicación? El primer paso que tenemos que dar, ¿cómo conectarnos? Establecer la conexión con la base de datos. Ok, aquí sí ya estamos entrando un poquito ya a el detalle del manejador que tenga. Recuerden que tenemos diferentes tipos de manejadores de base de datos. Tenemos un MySQL, tenemos un Microsoft SQL Server, tenemos un Oracle, en fin. Una característica de todos ellos es que cualquiera va a necesitar un usuario y una contraseña. Es decir, necesitamos que administra la base de datos nos asigne un usuario, una contraseña y un perfil, ¿no? O sea, ¿para qué estamos entrando? Porque también hay un tema de responsabilidad. Yo no le voy a decir, dame acceso a las tablas porque quiero modificar. No, quiero leer, ¿no? Eso me libra también de algún tema de auditoría después, ¿y por qué tienes acceso de modificar o de cambiar algo, ¿no? No. Entonces, preferible uno dice, no, mi acceso va a ser solo para lectura, ¿no? Y si voy a modificar, dame acceso a modificar, pero a las tablas tales. Ok, entonces, el primer reto acá es la cadena de conexión. Cada uno de los manejadores de base de datos va a manejar diferentes cadenas de conexión. ¿De acuerdo? O sea, la cadena de conexión de un Oracle es diferente a la cadena de conexión de un SQL y diferente a la cadena de conexión de un MySQL. Y así, si yo tengo un Access, la cadena de conexión es diferente, ¿no? Si yo tengo cualquier otro manejador de base de datos, la cadena de conexión es diferente. ¿Qué cadena usar? Uno entra a Internet, escribe cadena de conexión de Java a Oracle y va a encontrar por ahí un montón de alternativas. O sea, no es única tampoco. Cada cadena de conexión, incluso para el mismo producto, puede variar, ¿no? No es una sola, no es un solo tipo. Muy bien, entonces, aquí tenemos un primer reto, la cadena de conexión hacia el tipo de manejador que vamos a utilizar. Nosotros vamos a trabajar para este ejemplo un acceso a Access. Access. ¿Listo? Como esto implica un manejo de instrucciones o de configuraciones que podría fallar,
siempre en el tema de conexión vamos a tener acceso a un procesamiento de excepciones o de errores, ¿no? Siempre el mismo Java nos va a obligar que manejemos excepciones por ahí. El segundo paso, una vez que ya tengo la conexión a la base, voy a crear mi objeto statement. ¿Cómo creo el objeto statement, no? Parto del objeto que creé en el paso anterior, ¿no? Yo ya creé un objeto conexión. Bueno, a este objeto conexión le voy a asociar la creación de un statement, ¿no? Este es un método, create statement. ¿Qué hace este método? Me crea un objeto conexión. O sea, me crea el enchufe, mejor dicho, ¿no? El enchufe. El objeto statement es mi enchufe. Seguimos. Siguiente paso. Una vez que yo tengo el objeto conexión, el objeto sentencia, statement, ¿no? Voy a ejecutar esta sentencia. O sea, le envío la orden al servidor. ¿Cómo se le envío? A través de esta orden. La orden se va a llamar acá, execute query. Ejecuta la consulta, ¿no? ¿Y qué le envío como argumento? Pues la consulta que quiero hacer. Acá va el select asterisco, ahí va el insert, el update, lo que guste, ¿no? Y el servidor va a responder y al final de todo esto yo voy a tener la data de la consulta aquí en un objeto que se llama result set. Ahí van mis datos. ¿Qué falta ahora? El siguiente paso es, yo tengo el result set, tengo que leerlo, leer el result set. Recuerden que el result set tiene esta estructura, les decía, como si fuera una hoja de Excel, ¿no? Pero nosotros no sabemos cuántos registros nos ha devuelto el servidor de datos. Podría ser 5 o 10 registros, de repente son 50 registros, no lo sé. Entonces, lo que hay que hacer acá es recorrer registro a registro, hasta que en algún momento se acabe. Eso quiere decir que mi programa va a tener acá que ejecutar un loop para ir leyendo fila a fila los datos. Para eso vamos a utilizar cualquiera de estas estructuras de control de flujo, ¿no? Un while, un until o cualquier otra que hubiera un for, por ejemplo, para recorrer los datos, ¿no? ¿Cómo recorro los datos? Entre cambio de registro a registro, tengo que utilizar next, ¿no? Next me dice siguiente registro, siguiente registro. Y para sacar un dato de acá, ¿no? Acá hay un dato, voy a utilizar el método getString, ¿no? Le digo getString y debo darle el nombre del campo del cual voy a sacar el dato. ¿Ok? Ok, entonces, aquí tenemos un resumen de lo que vamos a realizar. Vayamos ahora a la práctica. Si tienen alguna pregunta, me avisan, por favor, para poder ayudarlos antes de que empecemos. Bien, en el curso vamos a utilizar un IDE. Hay varios IDEs en el mercado, ¿no? Uno de los más utilizados, bueno, el NetBeans, el Eclipse, en fin. Nosotros vamos a utilizar el IDE de NetBeans, ¿no? Que es un producto que fue comprado por Apache. Bien, la versión que vamos a utilizar en el curso es la versión 21. Esta versión ha salido recién y la vamos a utilizar para nuestra demo de hoy día. ¿Ok? La versión 21. Bueno, acá yo ya estoy en el entorno de programación. Todo lo que hagamos en el IDE se va a hacer a través de proyectos. Ojo que lo que hagamos aquí, ustedes lo pueden implementar también en otra plataforma, en un Eclipse, y el código va a funcionar. No el proyecto, sino el programa fuente, ¿de acuerdo? El programa fuente va a correr en cualquier otro entorno. Simplemente hay que crear el proyecto como tal y listo. Bien, todo lo que hagamos, repito acá en el NetBeans, se va a trabajar como proyectos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. Voy a ir por acá a File y acá en File tengo New Project.
Vamos a crear un nuevo proyecto. A ver, este nuevo proyecto, generalmente acá tengo toda una serie de proyectos que puedo crear, ¿no? Proyectos en C, C++, en PHP, en HTML5, en Java, en diferentes versiones, ¿no? Java Web, Java Enterprise, Java FX, en fin. El mundo de Java es muy amplio, ¿no? El curso consiste en enseñar el lenguaje de programación y enseñarles alguna de las plataformas que generalmente, por ejemplo, podemos utilizar el Swing, que es lo que vemos como algunos ejemplos en clase. Bien, para este caso nosotros vamos a utilizar el Java with Ant y aquí está la plataforma que necesitamos, Java Application. Voy a ejecutar por acá. Le digo Next. Me pide cuál es el nombre que le vamos a dar al proyecto. Por ejemplo, vamos a darle acá, como este es un ejemplo de solamente enseñarnos cómo conectarnos a la base de datos y vamos a utilizar el Access, entonces le llamamos así, Conecta Database Access. Y luego acá me está diciendo en dónde lo quiero crear. A ver, voy a decirle que esto lo creamos aquí en descargas, Masterclass de Java, ahí vamos a crear esta librería, Open. Muy bien, ya tengo entonces el nombre de mi proyecto, ¿no? Tengo en dónde me lo va a crear y que también le coloque la clase principal. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, a ver, voy a cerrar aquí. Acá está. Listo. Acá tengo la plataforma donde voy a trabajar. Esta es la plataforma, ¿no? Ahí está mi proyecto ya. Y me ha creado un paquete por defecto, que es acá, conectar la base de datos Access y las librerías, ¿no? Vamos a utilizar el JDK 22, en este caso, también es una de las últimas versiones, ¿no? Y aquí vamos a empezar desde cero todo lo que tenemos que hacer. Muy bien, voy a conectar acá, entonces voy a crear aquí una nueva clase, ¿no? Java Class. Muy bien, le vamos a poner un nombre acá a mi clase. Esta le vamos a llamar Access Cognet. Así, Access Cognet. Listo, finish. No hay más que hacer. Muy bien. Miren que el entorno me crea ya ciertos comentarios, ¿no? Secciones de mi programa. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Vamos a aumentar el tamaño de la letra. Podemos aumentar acá en Tools, Options, y por acá tengo yo la posibilidad de controlar el tamaño de la letra. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan visualizar mejor el código que voy a ir escribiendo, ¿ya? Ustedes no, de repente no tan grande la letra, pero en este caso para que yo pueda proyectar, sí, lo estamos haciendo aquí. Muy bien. Otro detalle aquí. Java no conoce todos los drives de las bases de datos, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar esos drives en Internet, ¿no? En este caso yo voy a trabajar con una base de datos de Access. A ver, viendo acá mi base de datos, le hemos llamado acá la base de datos prueba ACCDB, ¿ok? Lo voy a abrir solamente para darle una miradita. No es necesario que tengan ustedes instalado el Access. Si lo tuvieran, mejor, pero no es obligatorio. Acá en la base de datos Access tenemos una sola tabla, es una demo,
En realidad, en una situación real encontraríamos muchas tablas relacionadas entre sí, pero acá no. Tengo esta tabla persona y esta persona tiene aquí algunos datos, ¿no? Por ejemplo, tengo el ID de la persona, que es su llave primaria, el nombre de la persona, su edad y qué profesión tiene, ¿no? Son 4 campos que estamos disponiendo en esta tabla. El ID, el nombre, la edad y su profesión. Podemos ver el diseño también de la base de la tabla. Si yo acá clic derecho sobre la tabla, digo, dame una vista de diseño. Y me muestra acá cómo está la tabla, ¿no? Tiene un primer campo que es un ID, es un dato autonumérico, o sea, es un campo numérico, pero se genera solo, yo no le doy, se autonumera. Luego tiene el nombre, que es un texto corto, tiene la edad, que es un dato numérico, y tiene la profesión, que es un texto corto también. Esos son los 4 campos que tiene la tabla, ¿ok? Aquí es donde vamos a accesar nosotros, a leer estos datos, ¿ok? Entonces, esto es lo único que tengo que saber de acá. Ahora, ¿dónde están las librerías para trabajar con este tipo de herramientas? Las librerías de Access. Entonces, ustedes van a ir a Internet y acá buscan, por ejemplo, a ver, driver Java Access, por ejemplo. Vamos a poner así, Java Access. Ahí. Van a encontrar ustedes ahí diferentes librerías, pero por ejemplo, a ver, acá tienen una, por ejemplo, UCAN Access. Voy a entrar acá, UCAN Access, ¿sí? Y acá tienen, por ejemplo, la descarga de UCAN Access, la versión 5.01. ¿Ok? Entonces, estas librerías son gratuitas, están disponibles ahí para que ustedes las puedan utilizar. Y acá tienen las diferentes versiones de UCAN Access, ¿no? Son librerías. ¿Ok? Yo ya las he descargado, ya no las voy a bajar, pero les voy a mostrar parte de lo que se encontró ahí. Van a descargar más cosas, pero la carpetita que nos interesa es esta librería, esta carpeta llamada lib. Y acá adentro van a encontrar ustedes estos archivos JAR. Los archivos JAR son archivos compilados, o sea, son librerías como los DLLs de Microsoft, igualito, ¿no? En lugar de DLLs, a archivos JAR. ¿Cuál es el más importante? El de acá, ¿no? Este de acá es el que tiene los drivers para conectarse. Si yo podría conectarme solamente con este, podría funcionar, pero por ahí de repente, si comienzo ya a programar, voy a necesitar alguna de estas otras librerías. Entonces, lo mejor es cargar todo, ¿de acuerdo? Cargar todo. Entonces, miren acá la ruta donde yo lo tengo, lib. Entonces, yo lo voy a cargar. Ahora, la ubicación de ese archivo lib generalmente debe ser tal porque yo voy a hacer no un proyecto, voy a hacer muchos proyectos, ¿no? Y yo no debería tenerlo, por ejemplo, acá en una carpeta de descargas, ¿no? Generalmente uno tiene que cargarlo en algún sitio que se integre ya a todo lo que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, acá yo lo tengo, a ver, archivos de programa, ah, NetBeans, no, acá Java. Acá, por ejemplo, ¿eh? Tiene dentro de lo que era Java, acá he puesto UCAN Access. ¿Ven? Y ahí he colocado esos archivitos, ¿ya? Para que no se muevan, o sea, lo coloco pues dentro de lo que es el instalador de Java. Entonces de ahí ya nadie me lo va a tocar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago que mi aplicación se conecte? Pues acá, en librerías. La única librería que tiene ahorita es la que se coloca por defecto, el JDK22, la que está por defecto.
Esta tiene toda una serie de librerías, miren, ¿no? Todas estas de acá se utiliza generalmente en una aplicación estándar, pero no está lo que es conexiones a base de datos. A base de datos tengo que decirle primero qué manejador. Bueno, acá, clic derecho y acá le digo agrega archivos jar o folders. Muy bien, acá está. ¿Dónde lo busco? Pues podría utilizar el de acá. Vamos a C, donde estaba, en archivos de programa. Y acá busco Java. Y acá en Java he colocado UCAN Access. Este. Y le digo, inclúyeme todas estas librerías. Repito, no necesito todas, pero por seguridad, mejor todo. Open. ¿Ven? Entonces, ahora sí, las librerías que tengo disponible en mi proyecto no solamente van a ser los del JDK22, sino también estas librerías que están acá. Para Access. Ojo, para Access. Si fuera un Oracle, si fuera un SQL Server, tendría que agregar otras librerías, ¿no? Descargarlas así como he buscado los drivers para Access, también buscar los drivers para Oracle, los drivers para SQL Server, en fin. Y listo, ya estamos aquí preparados para la programación. ¿Qué me falta ahora aquí? Pues para empezar, debo de importar aquí las librerías que acabamos de colocar, ¿no? Le digo import, acá java.sql.asterisco. Otra, las que vaya utilizando, ¿no? También el JavaX, también necesito acá para mis mensajes de error, swing, punto, y acá el J option panel. Ahí, listo. Son librerías que uno necesita. Si no las incluyo, o sea, ¿cómo sé yo que tengo que incluirlas? ¿No? Y uno que está programando recién dice, ¿y por qué? ¿Cómo, de dónde salió esto? Si no saben qué incluir, normal, comiencen a programar y el entorno de programación les va a dar un mensaje de error por aquí y les va a decir, falta incluir tal librería o no reconozco esta instrucción. Entonces uno se preocupa de saber qué librería es la que tiene que colocar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, empezamos a declarar nuestras variables. Recuerden que los objetos más importantes que vimos fue el conexión, el de la sentencia y el de el result set, ¿no es cierto? Aquí. A ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? El result set, la conexión y las sentencias. Esta ya existe porque esta es la base de datos. Necesito crear variables que me permitan tener estos objetos. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a declarar acá de tipo estático la variable de tipo conexión llamada con. Mi objeto con va a ser mi conexión. Otra static eh, para la sentencia, la instrucción, vamos a llamar st. Y finalmente para static para guardar los resultados, ¿no? Es un objeto del tipo result set. Y el nombre de la variable va a ser rs. Ok. Voy a construir una primera, un primer método de esta clase, que es el método para poder conectarme, ¿ok? Un método. Entonces le vamos a poner acá de tipo público. Voy a crear un método que me va a retornar un objeto de tipo conexión. Lo voy a llamar getConnection. Lo podemos poner en español también, pero lo dejamos ahí. GetConnection. Ahí está. Muy bien. Aquí
vamos a crear la conexión, pero vamos a colocar acá nuestra sección crítica. Manejo de proceso de errores. Vamos a poner mi sección 3 y por acá vamos a colocar la sección catch, ¿no? Este tree catch es también una motivo de una clase, de un tema, ¿no? Para ir explicándoles. Pero en resumen, en el tree ejecuto algo y si hubiera algún error, ese error me va a hacer saltar acá la sección del catch, ¿no? En el catch yo voy a manejar el error. Por eso es que acá el catch me va a permitir disponer de un objeto para el error. SQL exception. Es un objeto E. ¿Listo? Esa es mi parte catch. Muy bien, entonces voy a tratar de conectarme. Lo que tengo que darles es la cadena de conexión, ¿no es cierto? ¿Dónde está el archivo access? Ese es el primer dato. Y eso lo doy en una cadena. Le digo cuál es la ruta del access. Y acá tengo que darle la ruta. ¿Cómo le doy esa ruta? A ver, vamos a buscar la ruta. ¿Dónde está mi archivo? Yo le he puesto acá en descargas y acá está en mi clase, mi masterclass, acá la tengo. Sería esta ruta de acá. Pero más fácil para mí, porque recuerden que este entorno es en español, pero en realidad mi ruta va a estar en inglés. Yo le voy a dar así, clic derecho acá en prueba y le digo dame las propiedades. Ahí está. Esas son las propiedades. Y luego acá tengo la ruta, miren. Lo voy a copiar de acá. Para no equivocarme, control C, ¿ya? En propiedades del archivo. Entonces ahora me voy a mi código y acá le voy a decir, a ver, mi cadena de conexión va a ser esta de acá. Esa es la ruta, pero me falta algo más. Me falta el nombre del archivo, ¿no es cierto? El archivo es este de acá. Lo voy a copiar también. Le voy a decir cámbiale de nombre, pero para efectos simplemente de capturar el nombre con toda y extensión. Ahí. Ojo que si no ven las extensiones de sus archivos, ustedes van acá a vista en su explorador, en vista, y ahí en vista tienen una opción que dice extensión de nombres de archivos. Este tiene que estar con un check para que puedan ver las extensiones de sus archivos. Entonces, con esa extensión yo puedo hacer un copy de nombre y extensión del archivo. Control C y lo voy a pegar acá. Lo hago así para no equivocarme, porque uno podría equivocarse al darle el nombre, ¿no? Pero ahí miren, prácticamente tengo ya el nombre definido. Muy bien, esa es la ruta. Ahora, voy a construir la cadena que tengo que darle al SQL o al manejador de datos, ¿no? No solamente es el nombre, ¿no? Sino también cuál es el driver que vamos a usar. Entonces acá vamos a darle así, string host igual a, y esta cadenita sí tengan mucho cuidado de escribirla. JDBC, dos puntos, acá UCAN access, dos puntos, slash, slash, y aquí le voy a concatenar la ruta del access. Es esta ruta de acá. Ahí, lo copio ahí mejor para que no tenga problemas de copiar. Ya, miren cómo he construido mi cadena de conexión. Y ahora sí, con esta cadena de conexión, acá le estoy indicando cuál es el driver y dónde está el archivo. Con esta información creamos el objeto conexión. A ver, acá le digo, mi conexión es igual. Acá configuro para que se vaya a la base de datos Access. Esto se hace con el Drive Manager, punto, y hay un método acá, Drive Manager, punto, y el método se llama Get Connection. Get Connection. Este Get Connection necesita
tres argumentos. Uno, el host, que es la cadena de conexión que acabamos de formar, necesita el usuario y la contraseña, que para nuestro caso, usuario y contraseña no las tiene para una base de datos de Access, ¿no? No está. Listo. Y ahí queda nuestra primera parte. Acá es driver. ¿Ok? Y ahora sí, a ver, vamos a utilizarlo. Vamos a crear por acá otro método, que es el método principal. Vamos a poner acá de tipo público, static. Esto siempre es la cabecera de toda ejecución, de toda aplicación hecha para un entorno consola. A ver, este es main. A ver, acá vamos a colocar eh, los argumentos en tiempo de ejecución, que no las vamos a tener. Este es un arreglo. Y luego acá la indicación de que maneje errores. TH-rows SQL exception. Ahí, acá abro mi llave y acá voy a escribir mi código. Muy bien, a ver. Primero voy a crear un objeto para poder conectarme, ¿no? Entonces, el objeto se llama Access Connection. Es ACC igual a, como es un objeto nuevo, pido memoria. New ACC Connection. Access Connection. Y le voy a preguntar si es que aquí tuvo éxito con un if. Si lo que hemos obtenido acc.getConnection, si esto es un valor que es igual a null, entonces no nos hemos logrado conectar. ¿Ok? Y la otra opción es que sí logramos conectarnos. Si no logramos conectarnos, vamos a emitir un mensaje de error. Le vamos a decir acá JOption. JOption pan. Este para emitir un mensaje de error. Repito. Y acá sería show message dialog. Ok, el mensaje sería primero null y luego acá el mensaje en sí, que sería error de conexión. Algo sucedió, no logramos conectarnos, ¿no? Error de conexión. Y habría que ver ahí qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Luego, en la parte de si se logró conectar. Aquí vamos a poner igual otro mensaje, pero acá sí le vamos a decir que sí se ha conectado.
Vamos a ponerle acá conectado. ¿Ok? Después podemos borrar estos mensajes. No son necesarios que vayan. Solamente me da a dar una situación de si tuve éxito o no al conectar. Al comienzo, cuando uno hace una aplicación, podría producirse errores hasta ir afinando el nombre o la ruta del archivo, ¿no? Y ahora sí, a ver, ya me conecté y ahora sí preparo la consulta. Mi consulta va a ser la siguiente. Es una cadena, lo vamos a llamar query, ¿no? Consulta. Y acá le damos la consulta. A ver, sería, vamos a decir, dame, seleccióname, nombres, coma, los campos que quiero que me retorne, ¿no? Edad, coma, retórname la profesión, nada más, desde la tabla persona. Ahí, esa es mi consulta. Miren que no le estoy preguntando el ID, que es un campo más, ¿no? Y ahora sí, esa consulta que le he dado ahí, debo de enviársela al objeto que es de consultas, ¿no? A mi objeto statement. Le digo, mi objeto statement va a ser igual a, y le digo, esto le pertenece al objeto conexión y utilízame ahí el método create statement. Créame la consulta. Y le vas a enviar acá el query. ¿Ven? ¿Cómo creo mi objeto consulta? ¿No? Le digo, este objeto consulta es parte del objeto conexión y el create statement. ¿Dónde está eso? Recuerdan que lo dimos por acá. Acá. ¿Ven? Creo el objeto statement, ¿no? Y como parte del objeto conexión, utilizo el método create statement. ¿Y qué hace esto? Me crea mi objeto sentencia. Con ese objeto sentencia, ¿no? Voy a ir y voy a enviarle, usando el objeto sentencia, voy a enviarle la consulta al servidor. Y los datos me los va a colocar en un result set, ¿no? Ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, le envío la consulta. Le digo, RS, acá voy a recibir el resultado de la consulta. Le digo, usa st punto y la orden es execute query. Y le vas a enviar el query. Ya está. Y una vez que hago esto, el siguiente paso es, como estaba acá, ¿no? Yo no sé cuántos resultados tenga en el result set, pero voy a tener que leerlos mediante un proceso repetitivo, ¿no? Que es el siguiente paso que vamos a hacer acá. No sabemos cuántos datos han llegado, entonces voy a hacer un while. Y le digo, vamos a recorrer el result set, pero en cada paso vamos a ir al siguiente valor. Next. Ahí, next. Muy bien, y acá le vamos a decir, a ver, vamos a leer system.out.println, lee, y le vamos a dar inicialmente un valor. Por ejemplo, leo rs punto y getString, ¿no? GetString. Le vamos a decir primero, léeme acá, getString, la cadena o el campo nombres. Ahí. Muy bien, a ver, vamos a probar si esto funciona. ¿Cómo ejecuto? Voy a grabar antes que nada. Y para ejecutar este código, pues lo que quiero simplemente es correr esta clase que tengo acá, ¿no es cierto? Access Connect Java.
Si hay algún error, me va a reportar el error y vamos a entrar a tener que corregir. Le digo, corre el archivo. Ajá, me dice por ahí hay un error. A ver, vamos a buscar. Ya, a ver, vamos a buscar dónde está el detalle. A ver si me ayudan acá. A ver, vamos a ver. Hay algo que no está. Java SQL. Ya, esto está bien. El objeto conexión es con, sentencia es ST, result set es LRS. Está bien. Acá vamos a crear nuestro objeto conexión. A ver, vamos a tratar de conectarnos con esta ruta Access. C users, Jorge, descargas, masterclass Java, prueba.accdb. Ya. La cadena host sería JDBC, dos puntos, UCAN access, dos puntos, slash, slash, más la ruta access. Ya, está bien. Y mi objeto conexión es driver manager, get connection, host y sin usuario y sin contraseña. Y en el catch no hemos hecho nada por el momento. Ah, ya, acá me está faltando algo. Claro, acá me está faltando. Como he creado el objeto conexión, ¿no? Esta rutina me debe retornar un objeto del tipo connection. Y acá me está faltando indicarle eso. Le digo, retórname, return, en este caso es el objeto conexión, con. Ahí, return con. Ya, parece que es eso. A ver, vamos a grabar acá y corremos el programa. A ver ahí. Ya, me está faltando algo más por acá. A ver, vamos a seguir revisando. Eh, la parte pública, main. Ya, esto en realidad es parte solamente del protocolo. Si hay errores, maneja el código de excepciones. Voy a trabajar con el objeto ACC, que es mi objeto conexión, y le pido memoria para eso. Access Connect. Esto me debe retornar el dato de ya conectado. Y ahora sí le digo acc.getConnection. Si es que falló la conexión, si esto es null, entonces hubo error. Le digo, vas a escribir acá, show message dialog, null, error de conexión. No ha llegado ni a esto siquiera. Vamos a ver. En caso contrario, vas a escribir show message dialog null y conectado. La cadena de conexión, select nombre, edad, profesión desde la tabla de personas. Esto queda. Y me conecto, st conexión, crear statement, rs st execute query, el query, y un loop acá. A ver, el loop sería rs next. ¿Está bien? Y acá system out print rs get string nombres. Ya, que me dé solamente el nombre por el momento y nada más. Ok, ok. Vamos a ejecutar este código. Vamos a correr acá. Me dice acá conectado.
¿no? Han logrado conectarse, ¿no? Esto de acá simplemente es para decirme que sí, logró encontrar la base de datos y abrirla, ¿no? Esta la podemos borrar después. Y luego acá ha entrado y ha hecho una lectura de los datos, ¿no? Quiere decir, ahí ha logrado leer la información. Podría decirle, a ver ahora, no solamente me envíes los nombres, quiero que me envíes más datos, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a decir, después del nombre, a ver, después del nombre, me vas a concatenar lo siguiente. Un, un slash para separar el siguiente dato. Y acá le vamos a decir, a ver, vamos a decirle que me concatene rs.getString, acá, getString, y ahora le digo, vas a enviarme el campo edad. Después del campo edad me vas a concatenar una slash y después de la edad me vas a concatenar acá rs.getString y voy a colocar acá, siguiente campo, profesión. Profesión. ¿Ok? Y ahí termina esta consulta. ¿Listo? A ver, vamos a ejecutar este código. Vamos a correr el archivo. ¿Ya? Se logró conectar, ¿no? Ha encontrado el servidor, le doy OK. Y luego acá me ha traído todos los datos que se han encontrado, ¿no? Son 5 registros, de cada uno me ha dado los nombres, las edades y qué profesión tiene cada una de ellas, ¿no? Ojo que esto de aquí solamente es una demo de cómo leer los datos y cómo leerlos pues a una consola, ¿no es cierto? Pero la idea es que nosotros tengamos una aplicación que no me los dé los datos en una consola, sino vayan los datos, digamos, a un formulario, por ejemplo, ¿no? O que esos datos se publiquen en una página de internet, ¿no? Que ya implicaría tener otras conexiones más al servidor web para ir publicando la información, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta, ¿no? Esa es la idea de esta clase, ¿no? El objetivo de haberles explicado cómo es que esta secuencia que tenemos acá, que se las he mostrado, puede implementarse en la base de datos, ¿no? Queda atento a alguna pregunta que tengan. Sí, buenas tardes. Yo Sí, entré por razones de horario, porque no estoy en Perú ahorita, 20 minutos después, ya, y lo que quería preguntar era, o sea, vamos a usar NetBeans. Normalmente yo uso IntelliJ y IDEA y no, nunca he trabajado con base de datos, o sea, he trabajado con variables primitivas, o sea, lo básico. ya. En el curso que vamos a desarrollar la próxima semana, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a tener que ya tener previamente instalado el NetBeans y el resto, Access y todo Eh, lo que nos ha mostrado ahora. Porque sí, intenté seguir y me he perdido un poco, la verdad. Sí. claro, sí, es que es una clase más demo y no se supone que los usuarios o los participantes no necesariamente iban a tener instalado todas las herramientas, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con NetBeans. Repito, el IDE puede ser cualquier otro. Yo en clase utilizo el NetBeans, ¿por qué? Porque en la universidad, en el Perú, el entorno más usado es el NetBeans, ¿no? Y a nivel mundial también el NetBeans está dentro de los IDEs también de mayor uso. Pero si ustedes tienen otro IDE, por ejemplo, yo trabajo con Eclipse también. Yo creo mi proyecto en Eclipse y el código que ustedes generan lo van a poder reutilizar. Por ejemplo, yo tengo acá, esta es la base de datos que se ha creado, o el proyecto que se ha creado. Este es el proyecto de NetBeans. Si ustedes entran acá a las fuentes, ¿no? Yo tengo este archivo, lo voy a abrir.
¿Ven? Y este es el archivo texto. O sea, si ustedes crean otro proyecto, por ejemplo, con Eclipse, lo que hacen es se llevan el archivo, ¿no? No el entorno, porque el proyecto no lo van a poder cargar desde otro IDE, pero sí lo que han programado sí lo pueden rescatar, ¿no? Lo pueden jalar como un archivo texto y lo incluyen a sus proyectos, ¿ya? Lo otro es, en la primera sesión, sí, yo les voy a dar algunas indicaciones de cómo instalar el IDE, de cómo instalar el JDK, ¿no? Porque acá, si están viendo, nosotros estamos utilizando el JDK, ¿dónde está por acá? El JDK 22, que es la última versión que hay de JDK, ¿no? Y del NetBeans también estamos trabajando con la versión 21. Entonces yo les doy las indicaciones, les doy los enlaces, dónde están los archivos que tienen que descargar, ¿no? Así como, por ejemplo, hoy día tienen los drivers de Access también, les doy la ruta y empezamos desde cero. O sea, este tema que estamos viendo es uno de los penúltimos temas de conexiones a base de datos, uno de los penúltimos temas del curso, ¿no? Porque primero vamos a tener que ver el lenguaje en sí, las estructuras de control de flujo, cómo crear una clase, cómo trabajar herencia, polimorfismo y todos esos temas que son típicos de la programación orientada a objetos, ¿no? Perfecto, ¿Algún- gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, quedamos ahí. Les agradezco su atención. Cualquier consulta, mi cuenta de correo es jcespede@pucp.pe. A ver, lo voy a anotar por acá. Acá vamos a colocarlo. Autor. Esa es mi cuenta, jcespede. Cualquier consulta que haya, si es que van a llevar el curso y ya quieren empezar a instalar su entorno, igual, me envían algún correo y yo los voy orientando para que ya el día de la primera sesión, si ya tienen habilitado su entorno, bien. Pero si no, lo instalamos. Eso no demora mucho. Instalar el JDK es 2 minutos, ¿no? 2 minutos. No, descargarlos es de repente lo que toma más tiempo. Instalar el NetBeans sí toma un poquito más de tiempo, pues sí es un poco más pesado, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Cuídense, muchachos. Nos vemos cuando empecemos el curso. Gracias, chao. Muy bien.